Buenas noches, queridos estudiantes. Buenas noches, Daniel, Igor, Jesús, Jorge, Yoshua, Stephanie, Wendy, ¿cómo están? Buenas noches, Inge. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Wendy. Bien, vamos a dar inicio a esta clase, la cual tenemos planificado ya seguir avanzando con las metodologías ágiles, que es el pilar fundamental de esta materia, y teníamos planificado para esta clase realizar una exposición, disertación, defensa de lo que ustedes han leído de acuerdo al material bibliográfico que yo les he dado. Y esta defensa es sobre 10 puntos. Espero que hayan podido entender al máximo, rescatarlo mejor y poder defender, ¿no es cierto?, en esta clase. Entonces vamos a iniciar, por favor, con las exposiciones para ir avanzando de manera rápida. Daniel, ¿a ti cómo te ha ido? Inge, pues bien, sí preparé, pero eh, pues, no sé, tengo que a preguntarnos, entonces no sé si le muestro ahora o más tarde, Inge. Ya en realidad vamos a ir defendiendo, ¿no es cierto? Yo les voy a decir hasta tal parte, luego sigue tal persona, luego tal persona. En realidad ustedes tenían que leer todo, ¿no es cierto? ¿Está bien si iniciamos contigo entonces, ¿Listo? Daniel? Sí, sí, Inge. Denme un minuto entonces, ya comparto. Daniel, entonces vamos con el punto 3. Sí, Inge, ya estoy compartiendo. Un minuto, estoy ingresando por la otra computadora. Perfecto, perfecto. Dale, Daniel. Inge, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho con un poco de eco. Bueno, Inge, entonces lo que más o menos teníamos que para esta clase era lo que es la preparación del sprint o, y la, para la, o no, perdón, para la preparación del sprint. Entonces, mm, bueno, para esto hay que asegurarse de que la pila de producto está perfectamente lista para la reunión de la planificación del sprint. ¿Qué significa esto? Que la pila de producto debe existir, que debería haber una pila de producto y un dueño de producto. Todos los elementos importantes deberían tener ratios de importancia asignados y diferentes ratios de importancia. El dueño de producto debe comprender cada historia. Bueno, lo que es la planificación del sprint. Esto es una reunión crítica, probablemente la más importante de Scrum. Una planificación de sprint mal ejecutada puede arruinar por completo todo el sprint. El propósito de la planificación del sprint es proporcionar al equipo suficiente información como para que puedan trabajar en paz y sin interrupciones durante unas pocas semanas. Bueno, la razón por la que el equipo y el dueño de producto deben asistir a la planificación del sprint es que cada historia contiene tres variables y son muy independientes unas de otras, que es el alcance, la estimación y la importancia. El alcance y la importancia los fija el dueño del producto, mientras que la estimación la proporciona el equipo. Bueno, otra que es muy importante es la calidad. Y existen dos tipos de calidad a la hora de desarrollar software, que es la calidad externa, que es lo que se percibe, que es lo que perciben los usuarios del sistema,
una interfaz de usuario lento y poco intuitivo es un ejemplo de una baja calidad externa. Y luego tenemos la calidad interna, que se refiere a aquellos aspectos que normalmente no son visibles al usuario, pero que tienen un profundo efecto en la mantenibilidad del sistema. Cosas como consistencia del diseño del sistema, cobertura de pruebas, legibilidad del código y refactorización, etcétera. Bueno, un sistema con alta calidad interna puede aún así tener una baja calidad externa, pero un sistema con una baja calidad interna rara vez tendrá una buena calidad externa. Esto quiere decir que la calidad externa siempre va a ser mayor que la calidad, perdón, pero la calidad interna siempre va a ser mayor que la calidad externa y va a ser más importante. Bueno, para los sprint, bueno, podemos tener los casos que hay sprint que se alargan. Entonces, para eso, si un sprint se alarga o dura más de lo planificado, lo mejor es cortar la reunión, que todo quede como está en ese momento. No hay buen resultado si se alarga ni tampoco si se reprograma al día siguiente. Una solución es hacer una agenda con un orden establecido. Aquí, pues lo que dice más o menos es que aunque tengamos el sprint que estemos haciendo, digamos, no la logramos realizar, lo mejor es cortarla y que quede como está. Es más beneficioso que si se hacen o se realizan varios sprints que al final lo más posible es que no lleva a ningún lado. Bueno, el tema de la agenda sería un ejemplo esto. Por ejemplo, aclarar, por ejemplo, digamos, de 1 a 1:30, el dueño del producto comenta la meta del sprint y resume la pila del producto. Se establece un lugar, fecha y hora para la demo. Luego, digamos, a las de 13:30 a 15, el equipo da estimación de tiempo y divide los elementos tanto como sea necesario. El dueño del producto actualiza los ratios de importancia, se clarifican los elementos para todos los elementos de alta importancia, se establece cómo probarlo. Y por ejemplo, de último podemos tener de 3 a 4, el equipo selecciona las historias que se incluirán en el sprint. Esto es una buena táctica, buena herramienta si se quiere, digamos, lograr que los sprints tengan éxito. Bueno, la meta, digamos, siempre cada un sprint hay que proponerse una meta. Entonces, pueden ser lo que, según dice el que escribió, digamos, el libro, en el que sacamos este punto, es que, bueno, no importa que sea simple, pero siempre tiene que haber una meta para que el equipo sepa en qué es lo que va a trabajar y pueda dar todo de sí. Por ejemplo, la meta podría ser ganar más dinero o impresionar al director general o hacerse que el sistema sea suficiente bueno como para entregarlo a un grupo de usuarios beta reales o añadir soporte de back office básico. Cosas como así son metas válidas para un sprint. ¿Qué historias se Daniel, deben? Sí, Daniel, está muy bien. Hasta ahí entonces vamos a ir contigo. ¿Qué seguía después de las metas? ya le digo, pues yo tomé, espera, ¿dónde está? Ah, no, aquí está. A ver. ¿Qué historias deben incluir en el sprint? Yo igual agarré esto, capaz hay puntos antes, pero para mí era más importante pasar a este punto, que era cómo se deben incluir las historias en el sprint. Ya, perfecto. Está muy bien. Entonces, Daniel, muchísimas gracias. ¿Has subido tu diapositiva, no es cierto, a la plataforma? Sí, Inge, la subí hace tiempo que teníamos que Ya, subirla, entonces creo que hace tiempo la subí. perfecto, Daniel. Entonces, nada, hemos hablado ya entonces sobre la planificación del sprint con Daniel. Es algo muy importante que tienen que tener en cuenta, inclusive el tiempo, ¿no es cierto? Para poder ya tener una planificación óptima. Entonces, Daniel, aquí tienes los 10 puntos. Se me olvidaba también, vamos a pasar lista. Una cosa muy importante son el pasar lista cada clase, ¿no es cierto? Análisis de diseño. Nos vamos a la segundo bimestre. Bien, para hoy día vamos a iniciar con Igor Arce. ¿Se encuentra? Sí se encuentra, ¿no? Igor, ¿nos escuchas? Ya. Álvaro Fabián.
No se encuentra, ¿no? Álvaro, ausente. Alexander Céspedes. Alexander, tampoco, ¿no? Ausente. Celso, tampoco. Wendy, sí se encuentra, ¿no? Presente, Wendy, Inge. ya, gracias, Wendy. Justin Amable, tampoco. Joshua, no se encuentra. Jesús Coya, Presente, ingeniero. ya. Jesús sí se encuentra. Jesús, Jimmy Ichuta, presente, dice. Jimmy, presente. Joel, no, no es cierto. No está Joel. Ausente. Daniel Felipe, sí, presente. Yeshua también, ¿no? Presente, ingeniero. Sí. Jorge Pérez. Jorge Torres no está. Jorge Pérez no se encuentra. Jonathan Quino. Jonathan, ¿nos escuchas? Ahora, Jonathan, no sé si ponerle presente o ausente. No nos está escuchando. Vamos a poner presente por si acaso. Stephanie sí se encuentra, ¿no? Presente, Inge. Ya, gracias, Stephanie. Daniel Sánchez. No hay tampoco. Miguel Orlando. Tampoco. Jorge Torres. ¿Me escuchas, Jorge? Presente. Ya, Presente, ingeniero. perfecto. Presente y guardar. Bien, ya tenemos ya la participación entonces de Daniel. Se lleva los primeros 10 puntos. Muy bien hecho, Daniel. Felicidades. Ahora vamos, por favor, con la siguiente en la lista de el Meet, que es Igor. Igor, ¿a ti cómo te ha ido? Inge, la verdad es que lo que yo he entendido de la clase, no sé si teníamos que hacer presentación, porque como usted nos iba a dar un orden de ir exponiendo, entonces no sabía de qué subtítulo, de qué tema hacer. Entonces yo Ya, más o menos estaba igual que mi compañero Daniel, o sea, no hice presentación, pero me enfoqué más en lo que es un poco más en lo que es las técnicas de estimación que se utilizan, pero no estaría yendo en el orden correlativo, de acuerdo a lo que ha expuesto tenemos técnicas de Daniel. estimación. ¿En qué punto estaba eso? Por la página, si no me equivoco, la 35, ingeniero. Técnicas de investigación. Ya en realidad tenías que leer todo, Igor. Mm, Sin No, sí, embargo, exactamente. O sea, bueno, pero al momento de hacer presentación yo me refería, ingeniero. ya. ¿Qué te parece si qué has subido entonces a la plataforma? No, no subí nada porque esa era mi duda, o sea, no sabía qué es lo que teníamos, qué es lo que íbamos a exponer, o sea, sabíamos que teníamos que leer todo y de acuerdo a un orden correlativo íbamos a exponer, pero no sabía si teníamos que hacer presentación porque no sabíamos decía el punto que nos iba a tocar. Ya, aquí dice, mira, participación y exposición. De todas maneras, te lo voy a habilitar para todos, para que puedan subir su material hasta el día de mañana. Esto estaba hasta el día 14, y estamos 21 de abril. Fecha de entrega hasta el 22, vamos a ponerlo. ¿Te parece, Igor? El Está 22, bien. 28 de abril. Así subes, porfa, toda la investigación de todo lo que has leído. Y bueno, si es que ahorita estás con la oportunidad de mostrarnos sobre las técnicas, entonces adelante, depende de ti, estimado Igor. Un poco podría comentarle, Inge. Ahorita justamente estaba intentando hacer la presentación, pero le puedo comentar yo a lo que he leído. ¿Ya? Bueno, exactamente lo principal de lo que yo he leído es sobre las técnicas que se utilizan
las técnicas de estimación que utilizamos. En sí se han mencionado varias técnicas anteriormente, pero lo que usualmente lo que usualmente se usa es la combinación de todas las técnicas hasta un cierto punto, lo cual no lleva, lo cual no conlleva mucho esfuerzo. Lo principal que debemos mirar es el factor de dedicación y la velocidad real del último sprint, como explicó mi compañero. Es decir, miramos al total de recursos disponibles para este sprint y estimamos el factor de dedicación. También es importante realizar como una lista preliminar de historias, esto para incluir en el sprint. También hacer un chequeo, es decir, como se los dice, literalmente ojo de buen cubero, es donde el equipo que trabaja en esto usualmente piensen en sí solamente si les parece que el proyecto es realista como para ser incluido en el sprint. También una técnica que se utiliza es la técnica de las tarjetas. Entonces, ¿por qué se utiliza esta técnica de las tarjetas? Es que debido a que la mayor parte de la reunión de planificación de sprint se dedica a las historias de la pila de producto. Es decir, ¿cómo los hace esto? Estimándolas, clarificándolas, dividiéndolas y otros. Una solución que funciona mucho es crear esta técnica de tarjetas para mí, porque uno puede ponerla el equipo puede ponerla en la pared o en una mesa grande para poder clasificar las tareas que se necesita desde lo más importante hasta lo menos importante. Entonces, esta es una interfaz muy superior comparado a lo que es un ordenador y un proyector, se podría decir. Bueno, me parece a mí, porque el equipo puede ir manejando las tareas de acuerdo a lo que ellos vean en el avance del proyecto. Además que la gente se pone de pie y camina alrededor, se mantienen despiertas y alertas, todo el mundo se siente involucrado en lo que es el proyecto, se pueden editar varias historias, se pueden modificar las tareas, se puede colaborar con ideas y tras una reunión quizás las tarjetas pueden trasladarse directamente a la sala de equipo y usarse como un tablón de tareas en la pared. Lick, eso es lo que recuerdo de esa parte. Ya, muchísimas gracias, Igor. Entonces, en esta parte de las técnicas es muy importante el tema de las tarjetas, ¿no es cierto? De hecho, así es como ha surgido Scrum, con el hecho de que un equipo pueda ver, digamos, el estado de las actividades, de los proyectos, de las ayudas en un determinado tablero y pueda tener ese tipo de trabajo colaborativo, ¿no es cierto? De eso se trata. Entonces, si yo terminé la tarea A, que ya está en el estado de completado, puedo ayudar al equipo de Stephanie, por ejemplo, en la tarea Z, que aún está en estado pendiente, ¿no es cierto? Entonces, como tú dices, podemos verlo en el tablero, en el equipo de trabajo, en un ambiente en donde se está trabajando sin necesidad de un proyector o una computadora. Esa es la esencia, ¿no es cierto?, de Scrum. Entonces, muchísimas gracias, Igor. También vamos a pasar a colocar tus 10 puntos. Inge, una preguntita. Entonces, lo que yo tendría que subir es la parte de la que he hablado. Una presentación de la parte que he hablado. De todo, los 3 puntos, el punto 3 y el punto 4. Aquí dice, ¿no es cierto? Scrum desde las trincheras, punto 3 y punto 4. Ahora, ustedes iban a leer todo y yo iba a decidir quién iba a exponer qué punto o qué parte, ¿no es cierto? De tal manera que no hay aquí que yo solamente leí esta parte y a vos te tocaba esto otro, sino que todos tienen que tener conocimiento porque es lo fundamental estos dos puntos, el 3 y el 4, ya en lo que viene a ser la planificación de los sprints, el uso de la pila de producto y la planificación de reuniones también, ¿no es cierto? Entonces todo tienes que hacerlo. Igor, por favor, te invito a que leas también todos los 3 puntos y ya tienes tu puntaje sobre la presentación porque era eso, ¿no es cierto? Solamente algo que yo les iba a asignar de estos 2 puntos. Está bien, ingeniero. Gracias.
Bien, muchísimas gracias a ti. Ahora pasemos por favor con Jesús. ¿Me Para escucha, nue- Inge? Sí, sí, te escucho. Ah, ya, comparto ahorita. Ya. De la parte que se quedó Daniel, ¿verdad, Inge? ¿O desde el principio? De la parte, ¿sabes qué? Vayamos haciéndolo de manera ordenada, Jesús. Listo. Vayamos desde el punto 4. El punto 4 con específicamente lo que tiene que ver ya con por qué debe existir el dueño del producto, ¿no es cierto? Cómo hacemos la planificación del sprint y por qué debe existir el dueño del producto. Y ya el punto donde para qué la calidad no es negociable, por qué la calidad no es negociable, ya lo dejamos para otra persona. ¿Te parece? Ya, punto 4. Desde acá, Inge, ¿es verdad? El teléfono no lo tengo en la mano. Un segundo. Ah, sí, desde acá es. Exacto. ¿Ya? ¿Cómo hacemos la planificación? Ya. Decidiendo qué historias incluir en el sprint. Para esto tenemos dos preguntas importantes que se plantea el autor. ¿Cómo puede el dueño del producto alterar la decisión del equipo? ¿Y cómo decide el equipo qué historias incluir en el sprint? Como nos ha explicado nuestro compañero, sí o sí debe crearse una pila de producto. Una pila de producto es imprescindible, debe existir sí o sí. Y dada una pila de producto, podemos crear una pila de un sprint. ¿Cómo puede el dueño del producto alterar la decisión del equipo? Por ejemplo, digamos que este es digamos que este es el molde que nosotros planteamos, donde A, B y C van a ser las primeras tareas que van a ser llevadas a cabo. Esto se sugiere y se le da una velocidad estimada que calcularemos más adelante. Ahora, el dueño, ¿cómo altera? ¿Qué tal si el dueño no quiere lo que es C? No, perdón. ¿Qué tal si el dueño quiere incluir C en lo que es el primer sprint? Incluir D, disculpe, incluir D en el primer sprint. Lo que hace el equipo sería dar una solución. Lo que se hace es descartar C e incluir D como prioridad. Como vemos en la opción 1, D se va a la cabeza. Pero el dueño del producto lo que quiere es que también se incluya C, el color verde, el cuadro verde. ¿Qué hace el equipo? Al A le reduce su prioridad o reduce las tareas que contiene A, de modo de que estos cuatro incluyan la misma velocidad. Ahora, ¿qué tal si ahora el A sería como un prototipo más básico de lo que sería este? Que por dimensiones podemos ver que la primer pila de producto planteado es con una más grande. Y si esta no le gusta al dueño, ya tenemos una tercera opción, que sería subdividir A en dos subsecciones o dos subtareas. De este modo, se presentaría una parte de la tarea A en el primer sprint y posteriormente ya la segunda. ¿Cómo decide el equipo qué historias incluir en el sprint? Estimado de tiempo técnico. Como es un equipo y ya tiene experiencia de cómo trabajar o cada quien se conoce cómo hacer los trabajos, cada quien puede decidir su tiempo de manera técnica, mediante puntos. 1. Decidir la velocidad estimada. Calcular cuántas historias se pueden añadir sin sobrepasar la velocidad estimada. Para esto se requiere un diálogo conciso y concreto con todos los miembros del equipo. Por ejemplo, hasta un punto, a ver chicos, ¿podemos terminar la historia A en este sprint? Señala el elemento más importante de la pila del producto. En este caso sería el 8. Y Lisa respondería, va, por supuesto que podemos, tenemos 3 semanas y es una funcionalidad bastante trivial. Y de este modo deberían ir planteando cómo el equipo define su primer sprint. Por ejemplo, vemos que para cada sprint se le asigna una cantidad de puntos que se lleven a cabo. Toda sprint tendría una velocidad estimada de 26 puntos, donde para el primer sprint se van a llevar a cabo estos 18. Hecho, casi hecho y no empezado. Y eso se dejarían para posteriores sprints. Es muy importante definir cuántos puntos se van a gastar. Como decía, estos puntos se definen de manera técnica. ¿Cómo decide el equipo qué historias incluir en el sprint? Cada miembro del equipo tiene días disponibles. Y, por ejemplo, en este caso se usa como ejemplo 4 personas.
donde Tom tiene 15 días disponible, Lisa 13, Sam igual 15 y Dave 7. Para manejar esto de mejor manera, es como decir 50 días hombres disponibles, es como decir 50 metros sobre segundo, por así decirlo. Días hombre es como una medida o unidad con la cual podemos estimar el tiempo que vamos a demorar. Ese es el tiempo disponible que tienen nuestros 4 miembros del equipo. Ahora vamos a tener una velocidad estimada del sprint, del primer sprint. La cantidad de días hombre por un factor de dedicación. Esto igual nos va a dar una velocidad estimada. Y con esa velocidad estimada vamos a poder calcular cuánto tiempo vamos a tardar en realizar nuestros puntos. ¿Cómo calculamos el factor de dedicación? El factor de dedicación se calcula la velocidad real que uno tarda o que el personal o un personal demora en hacer una tarea sobre de igual manera días hombres disponibles. Este factor se hace para los sprints intermediarios del primero hasta el penúltimo, por así decirlo. En el último que este cambia ya es en el factor de dedicación del último sprint. Pues a este se le da, bueno, al menos esto entendí, un 40% más de prioridad en el último sprint, donde, acá es un ejemplo, los puntos de historia se van a hacer sobre días hombre. De igual manera podemos sacar cuántos puntos se van a poder realizar con estos puntos de historia. 50 días hombres por el 40% nos va a dar 20 puntos para poder realizarlo. De este modo, podemos hacer comienzo en el sprint. Y ya se iría, acá por ejemplo tenemos 19 puntos de historias incluidos, y como hemos hallado un estimado de 20, ya podríamos ir concluyendo estos, sin demora ni problemas algunos, con los cálculos antes mencionados, y esto quedaría para posteriores sprints, dado estos puntos. ¿Qué técnicas usamos? Usualmente combinamos todas estas técnicas hasta cierto punto. Disculpe. Jesús. Sí, hasta ahí, muchísimas gracias, Jesús. Vamos a pasar con otra persona. Algo que puedas complementar tal vez con tus palabras en los puntos que yo he decidido que expongas. Que es muy importante llevarse bien y llevarse bien también con el jefe o con el dueño del producto, porque influye gran parte de su opinión. Podemos hacer todos los cálculos, pero si este no está de acuerdo o no le agrada, creo que sí hay que tener muy en cuenta lo de incluir al dueño en todo el seguimiento de las tareas y demás. Bien, entonces eso a tomarlo en cuenta, por favor, queridos estudiantes. La recomendación que nos da, ¿no es cierto?, Jesús, al momento de poder querer cambiar las historias de usuario o poder mejorarla. Entonces Jesús, ¿dónde estamos? Jesús también tiene los 10 puntos. Y muchísimas gracias, Jesús. Felicidades también por el cumplimiento. Ahora pasamos, por favor, con Jimmy. No sé si nos escucha, Jimmy. Jimmy Roger. Jimmy, te estamos esperando. ¿Sí? ¿Será que puedes exponer la parte que se te va a asignar? Ya, está bien, Jimmy, está bien. Entonces pasamos, por favor, a Jonathan. Jonathan Quino. Bien, al parecer tampoco nos escucha. Pasamos con Jorge Torre. Jorge, por favor. No sé si se me escucha, Daniel. Sí, Inge. Ah, Jorge, ya. Ya dice Jonathan que tiene dificultades. Vamos a estar atentos a cualquier cosa, Jonathan, si es que quieres participar. Pasamos con Jorge. ¿Ya tienes preparado, Jorge, lo que teníamos que presentar hoy día?
Sí, Inge, pero lo hice una presentación, lo resumí y ya lo metí, ¿no? Ya, está bien. Desde donde se quedó Igor, no importa si no hay presentación, lo importante es que tú puedas transmitir a tus compañeros la esencia del punto que viene después de lo que hizo Jesús, ¿no es cierto? Te cedo la palabra, Jorge. ¿A qué parte vendría, Inge? La parte, en realidad venía la parte de técnicas, pero como ya lo hicimos la parte de técnicas, eh, vendría la parte de por qué usamos tarjetas, que es una parte de las técnicas, ¿no es cierto? Eh, definición de terminado. No sé si lo tienes eso. La definición de terminados que está en la página 38. Ah, no, Inge. ¿Qué es entonces lo que has podido rescatar, Jorge? La parte 3, Inge, ¿cómo planificamos, cómo nos preparamos para planificar el sprint? Ya está bien, Jorge, por favor, compártenos eso. Sin embargo, tenías que haber leído todos los dos puntos, ¿no es cierto? El punto 2 y el punto 3. Entonces, eso, por favor, si es que no lo has leído, te invito también a que puedas leerlo para ponernos al día ya con lo que tenemos que avanzar para la siguiente clase. Entonces, puedes compartirnos, por favor, lo que nos mencionabas. ¿Se puede ver, Inge? ¿Sí? Voy a exponer la parte de planificación de sprints. ¿Cómo planificamos, no? Debe existir la pila de producto y un dueño de producto. Todos los elementos importantes deberían tener ratios de importancia asignados. El ratio de importancia se emplea solo para ordenar los elementos por relevancia. El dueño de producto comprende cada historia. Otras personas, aparte del dueño del producto, pueden añadir sus historias a la pila de producto, pero no pueden asignarles niveles de importancia. Usar Gira, que es el sistema de seguimiento de errores para almacenar la pila de producto. Y utilizar una herramienta de soporte a procesos ágiles como el Version One, Scrum Walls y el Explainer, etcétera. Dije, yo lo hice así, no sé. Ya, es como un resumen que has hecho, ¿no es cierto? Sí, Ya, está bien, entonces, estimado Jorge. Para la voy a siguiente, averiguar entonces, que ya, está perdón. bien. Sí, está bien, has hecho un resumen, sin embargo, ya vamos a ir teniendo esta hermenéutica ya de cualquier cosa que yo les asigne, ustedes tienen que poder responder o poder compartir con sus compañeros porque se supone que lo han leído todo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta metodología que yo utilizo? Es que ustedes puedan leer la bibliografía, que ustedes puedan llenarse con la sustancia que nos está ofreciendo, ¿no es cierto?, este autor, para que podamos nosotros ya ponerlo en la práctica. Pero si no leemos, entonces ahí puede haber baches, puede haber cosas que no entendamos, y justamente estas clases son para poder disolver todas las dudas en base al material que se les ha dado de lectura, ¿no? Entonces eso vamos a seguirlo haciendo, Jorge. Te recomiendo que vayamos nomás leyendo todo el libro y vamos a ver si podemos sacar también algunos exámenes digitales también para ustedes.
Bien, muchísimas gracias, Jorge. Ya, está bien. Entonces vamos a pasar con la asignación de calificaciones. Torres, ¿no? Sí, Ya, Torres. Y tiene la calificación. Y ahora vamos a pasar con Joshua, por favor, si es que puedes compartirnos. Buenas noches, Inge. ¿Se me escucha? Bueno, sí, sí. La parte de definición de terminado, ¿será que puedes compartirnos algo sobre Claro, eso? Inge. Ya, perfecto. Lo voy a buscar. Inge, después de estimación, ¿qué técnicas de estimación usamos? ¿No sería las tarjetas, el planning poker, clasificando historias? Ahorita que me fijé. Sí, sí, sí. Ya porque el... Si quieres hablarnos de eso, Joshua. Listo, Inge, porque creo que la parte del... Es justo ese punto, creo que no lo hice porque era muy corto, Ya, pero lo demás lo tengo, Inge. ya está bien, hablando de las técnicas, Joshua. ¿Se puede ver, Inge? Sí, sí, se puede ver. Ya. Bueno, en la parte de por qué usamos tarjetas. La mayor parte de la reunión de planificación de sprint se dedica a las historias de pila de producto, estimándolas, repriorizándolas, clarificándolas y dividiéndolas, y etcétera. Una solución que funciona mucho mejor es crear tarjetas y ponerlas en la pared o en una mesa grande. Como podemos ver, este es un ejemplo. Este sería el nombre de la tarjeta, las notas que nos dice que necesita un diagrama de secuencia UML y no hay que preocuparse mucho por el cifrado. Esto es como una clarificación de qué va a ser para qué es la nota o bueno, la tarjeta. ¿Cómo probarlo? Es un pequeño ejemplo de cómo vamos a probar este elemento de pila. El nivel de importancia y la estimación de tiempo, que acá no tiene, pero se puede poner una estimación de tiempo. La estimación de tiempos usando Planning Poker. La estimación es una labor de equipo. Todos los miembros del equipo deben involucrarse en estimar cada historia. A la hora de planificar, normalmente no sabemos exactamente quién implementará qué y qué partes de cada historia. Las historias normalmente involucran a bastantes personas y de diferentes áreas de experiencia. Para poder proporcionar una estimación, un miembro del equipo necesita comprender de alguna forma de qué trata la historia. Cuando se pide al equipo que dé estimaciones, muchas veces encontramos discrepancias en las que dos miembros del equipo tienen estimaciones tremendamente distintas sobre la misma historia y es mejor descubrir tales cosas al principio para que no tengamos ningún inconveniente. Este es un ejemplo de las tarjetas o cómo les llaman la importancia, el nivel de importancia. Cada miembro del equipo cuenta con una baraja de 13 cartas. Esto es un rango que cada persona va a ir mostrando y en cada historia definiendo cuánto de importancia tiene. Las cartas especiales son el 0, que determina que esta historia esté hecha o esta historia es prácticamente nada, apenas unos minutos de trabajo o es muy simple. El signo de interrogación, que alguna persona no tiene ni la más remota idea para qué sirve esa historia o qué hay que hacer. Y una taza de café, que es para determinar que están demasiado cansados para pensar y que necesitan un descanso. Clarificando historias. Lo peor que ocurre cuando el equipo demuestra orgulloso una nueva funcionalidad en la demo de Sprint y el dueño del producto no está conforme con el resultado. Hay algunas técnicas simples para identificar los malentendidos más flagrantes. La técnica más simple es simplemente asegurarse de que todos los campos están llenos para cada historia, o más específico, para cada historia con suficiente importancia como para ser considerada en este sprint. Dividiendo las historias en tareas. La diferencia entre historias y tareas es la siguiente. Las historias son entregables de los que el dueño de producto se preocupa y las tareas son no entregables o aspectos de los que el dueño del producto no se preocupa. Eh, este es un ejemplo de tareas e historias. Estas serían las historias y estas serían las tareas en las que se divide.
Definiendo el sitio y la hora para el Scrum diario. El primer Scrum diario es esencialmente el lanzamiento, donde todo el mundo decide por dónde va a empezar a trabajar. Las desventajas del Scrum por las tardes. Cuando llegas al trabajo por la mañana tienes que acordarte de todo lo que dijiste a la gente sobre lo que deberían hacer hoy. Y las desventajas del Scrum por las mañanas, cuando llegas al trabajo por la mañana, debes acordarte de qué hiciste ayer para informar sobre la tarea que van a hacer hoy. ¿Dónde trazar la línea? De todos los asuntos que queremos resolver durante la planificación del sprint, ¿qué abandonamos si nos quedamos sin tiempo? Estas son las prioridades que debemos tomar para saber qué abandonar, qué historia abandonar, si es que ya no nos queda el tiempo. La prioridad 1, una meta de sprint y una fecha para la demo. Prioridad 2, lista de qué historias ha aceptado terminar el equipo en este sprint. Prioridad 3, una estimación para cada historia del sprint. Prioridad 4, cómo probarlo. Relleno para cada historia del sprint. Prioridad 5, cálculos de velocidad y recursos, como chequeo de la planificación del sprint. Prioridad 6, un sitio y hora específicos para la realización del Scrum diario. Prioridad 7, historias divididas en tareas. Estas prioridades sería la de mayor a menor. Es decir, la primera prioridad es la más importante y la séptima es la menos importante. Historias técnicas. Son historias técnicas o elementos no funcionales, así también se les denomina, y son cosas que deben hacerse, pero que no son, no son entregables ni están directamente relacionadas con ninguna historia específica y no son de valor inmediato para el dueño del producto. Un ejemplo sería instalar un servidor de compilación continua en algún proyecto. ¿Por qué debe hacerse? Porque ahorra cantidades inmensas de tiempo a los desarrolladores y reduce el riesgo de problemas explosivos de integración al final de iteración. Este es un ejemplo de un documento que así es la manera de especificar estas historias técnicas, que tiene que tener un título y un por qué debe hacerse para que el dueño del producto también esté enterado de lo que hay que hacer. Bien, Sistema de hasta ahí, Joshua, muchísimas gracias. Algo que puedas aportar tal vez de lo que nos has hablado con unas cuantas palabras. Bueno, Inge, creo que la parte del tiempo es algo muy importante. Lo que me pareció más importante, bueno, lo más resaltante de estos temas que expuse fue el de determinar qué importancia tiene cada historia de uso. Y me parece interesante cómo los grupos tienen que reunirse y con esas cartas ir dándole importancia a cada historia y también tomarse descansos porque algunas veces estas reuniones pues, tienden a ser largas y se cansan y entonces ya no pueden tener una buena idea. Eso, ingeniero. Perfecto. Entonces estoy seguro que ya cuando tú seas un Scrum Master y estés a cargo de un equipo con esta metodología, pues vas a tomar en cuenta todos estos detalles, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, son recomendaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de poder utilizar esta metodología. Muchísimas gracias, Joshua. Ahora, tomando en cuenta que algunos han hecho algunas cosas, otro, yo les pedí que leamos todo el material. Lo que vamos a hacer desde ahora, con los últimos tres, con Miguel, Estefan y Wendy, es que ellos elijan la parte más importante para ellos, lo que más le llamó la atención, que sea emergente de los puntos 3, 2 y 3 para poder compartirnos con nosotros. No se olviden que esto es como una evaluación. Yo les di un material para que ustedes lean y les estoy diciendo que me hablen de algo específico que yo estoy decidiendo. Sin embargo, para Miguel, Stephanie y Wendy, vamos a pedirles que ellos nos digan qué es lo más importante que han visto y de qué realmente nosotros nos deberíamos ocupar en estos 2 y 3 puntos. Empecemos con Miguel, por favor. Vayamos también con la misma hermenéutica. Miguel, ¿nos está escuchando? Buenas noches, Miguel Orlando. Al parecer no nos escucha Miguel, ¿no? ¿Dónde está Miguel? Pasemos con Stephanie, por favor. Claro, Inge. Ahora comparto. Bien.
¿Me puede decir si lo puede ver? Está cargando. Ahora sí. Ok, bueno, con lo último que dijo y la parte más importante para mí dentro de los dos capítulos y complementando lo que ya expusieron mis compañeros, creo que esta parte es una de las más importantes que menciona dentro de todo lo que nos habla dentro de la bibliografía. Y creo que dentro de la aplicación igual es bastante importante, ya que tenemos que saber cómo planificar un sprint. Ya, como lo mencionaba, un sprint es bastante importante dentro del flujo de trabajo de la metodología. Bueno, dentro de la planificación de un sprint, bueno, tenemos que definir qué es un sprint como tal. Esta es una reunión crítica que se la puede hacer una vez por semana o diariamente, depende el tiempo de trabajo y también depende del equipo como tal y también del flujo del desarrollo. Esta reunión es una de las más importantes dentro del flujo bueno, de todo el ciclo de vida de la metodología o del desarrollo de software. Dentro de esta reunión, bueno, esta reunión algo muy importante es que no tiene que ser muy larga, tiene que ser bastante concisa y bastante enfocada en lo que realmente se quiere hacer. Entonces se tiene que planificar anticipadamente. Esto, ¿de quién depende la planificación? Va de lo que es la mano del Product Owner y del Scrum Master, que son los que van a dirigir esta reunión como tal, junto a los team members del equipo. Dentro de esto, bueno, la planificación como tal es proporcionar al equipo suficiente información para que puedan trabajar en paz durante el tiempo entre sprints y sin interrupciones durante pocas semanas, o bueno, durante lo que dura el tiempo de receso durante los sprints. Y esto también nos permite tener un mayor control de lo que estamos haciendo. Entonces, una planificación de sprint tiene que producir lo siguiente. Tenemos que tener una meta que seguir dentro de nuestra reunión, una lista de miembros y el nivel de dedicación si es que estos no son al 100%, a veces sucede. La pila del sprint, o sea, listar las historias incluidas dentro del sprint que se van a ver, la fecha concreta para el demo del sprint y un lugar y un momento definidos para el Scrum diario. Dentro de este Scrum diario, el Product Owner y el Scrum Master son los que dirigen la reunión, muestran la lista de historias de usuario que se han elegido a través de las metodologías y las estrategias que mis compañeros les mostraron anteriormente. Y también, como se sabe, en cada sprint tenemos que tener un entregable, entonces se tiene que definir la fecha para poder ver este entregable. Entonces, ¿cuál es la función del Product Owner? Normalmente el Product Owner es el que tiene la relación mucho más cercana con los stakeholders y normalmente no asisten a las reuniones o a los sprints. Entonces, es por eso que tenemos que forzar a que el Product Owner pueda asistir a las reuniones para que podamos tener los temas de alcance, estimación y la importancia. El alcance y la importancia los fija el Product Owner, la estimación la proporciona el equipo y durante la planificación del sprint estas variables sufren un ajuste fino y continuo a través del diálogo cara a cara contra el equipo y también con el Product Owner. Como se sabe, los team members y el Scrum Master tienen que entregar o bueno, tienen que presentar los entregables al Product Owner para que él pueda hacer como que la conexión con los stakeholders o los clientes como tal. Entonces, ¿cuál es el flujo dentro de un sprint? Bueno, se comienza la reunión resumiendo cuál es la meta para este sprint. También se menciona cuáles son las historias más importantes que se van a mencionar en dicha reunión. Y también, posteriormente a eso, el equipo las repasa y les asigna una estimación, comenzando con la más importante, como les había mencionado anteriormente. También, conforme van haciendo aquello, aparecerán dudas importantes respecto al alcance, a la importancia, y es ahí donde el Product Owner va a estar al tanto para poder contestar todas esas preguntas y poder clarificar todos los conceptos que se tienen. En algunos casos, la estimación para una historia de usuario no será la que el dueño del producto esperaba. Estas pueden ir cambiando. Entonces, esto puede forzar a que también cambie la importancia de cada historia de usuario o el mismo alcance, lo que obliga al equipo a reestimarla y comenzar nuevamente el proceso. Durante un sprint se definen cuáles van a ser las tareas a seguir de cada miembro del equipo y del Scrum Master para que en el siguiente sprint
ya tengamos entregables o al menos ya tengamos avances. Estos sprints no tienen un tiempo de duración, o al menos la bibliografía no te dice va a ser una semana, va a ser un mes. Sin embargo, a través de todas las historias de usuario y de todas estas estimaciones se planifica las reuniones. Y también dentro de estos sprints es bastante importante utilizar el método de las tarjetas para dar la importancia, la relevancia y todo lo que es el alcance de cada tarea. Las estrategias dentro de un sprint, bueno, primero que el Product Owner comprenda que su participación es crucial para que pueda asistir a las reuniones y también podamos tener un flujo de trabajo mucho mejor. También tratar de que la gerencia o la asignación de tareas dentro del Product Owner y de los team members se pueda realizar y también posponer el lanzamiento de un sprint hasta que el dueño del producto o el Product Owner encuentre el tiempo para asistir a la reunión. Entonces, es como lo pueden ver, son bastantes puntos que toca que normalmente los Product Owners no asisten a las reuniones por cuestiones de tiempo, ya que ellos normalmente no son los que desarrollan o no están muy involucrados en esta parte del desarrollo, solo en la parte de la planificación y diseño. Entonces, en esta parte de los sprints es bastante importante que ellos participen. Y bueno, creo que esa es la parte más importante, el flujo de trabajo y de todo lo que viene a ser el sprint como tal. Los sprints es preferible que todo el equipo esté presente y que se tome un orden del día, como ya se los mencionaban anteriormente, para que la reunión sea bastante precisa, bastante concisa y todo aquello. Perfecto, muchísimas gracias, Stephanie. Entonces, es muy importante los puntos que acaba de tomar Stephanie, ¿no es cierto? Vamos a calificarle. No sé si hay algo que complementar o alguna pregunta, Stephanie, al respecto. Bueno, por experiencia, creo que es bastante importante tomar en cuenta los tiempos, ya que a veces cuando estás en reuniones te alargas mucho charlando o se desvían del mismo tema y el objetivo de estos sprints son que sean bastante concisos, no deberían durar más de 45 minutos y eso hay sprints que duran mucho menos, ya que se va al punto, solo tiene que ser la parte del resumen de las actividades que se han asignado en el sprint anterior o en la reunión anterior y también que ver los entregables. No debería pasar más de media hora, 45 minutos. Entonces, el control del tiempo lo tiene que tener bastante en cuenta el Product Owner y el Scrum Master. Solo eso. Perfecto. Ya, muchísimas gracias, Stephanie. Entonces, no se olviden que es una metodología ágil y por ende no debemos perder el tiempo en cuestiones que no son o no son tan importantes para el desarrollo del proyecto, ¿no es cierto? Bien, muchísimas gracias, Stephanie. Entonces pasamos con Wendy, por favor. Claro, Inge, enseguida comparto. Ya, algo bien importante que tal vez nos haya tocado, que puedas complementarnos ya para ir culminando con la defensa. Inge, ¿se puede apreciar Sí, está la cargando. pantalla? Ahora sí se puede ver. Ok. Bueno, yo voy a hacer un resumen de todo lo que hice, ingeniero, porque no, creo que algunos puntos son importantes y no quisiera saltarlos. Ya. ¿Cómo nos preparamos para la planificación de un sprint? Lo que yo puse para empezar es el proceso de un sprint. Por ejemplo, empezamos con la planeación del ciclo de Scrum, es empezar con la planeación del sprint, luego continúa con el Scrum diario, el trabajo de desarrollo, la revisión del sprint y la retrospectiva del sprint. Cada sprint debe tener un objetivo claro. Cualquier cambio dentro del sprint debe ser negociado entre el Product Owner y el equipo de desarrollo. Si los objetivos del sprint quedan obsoletos, este podría ser cancelado. Solo el Product Owner tiene la autoridad para cancelar un sprint. Eso. Y bueno, rara vez se cancela un sprint, ¿no? A ver, creo que... Siguiente. La planificación de un sprint se planifica en un equipo donde deben estar presentes todos, no debe durar más de 8 horas.
es un sprint, por ejemplo, de 4 semanas. El Scrum Master se encarga de organizar la reunión. ¿Qué se puede entregar al final del sprint? Se trabajan los elementos más prioritarios de la lista de producto, se discute también el objetivo a lograr en el sprint, se necesita saber la capacidad del equipo y la velocidad de la última iteración. ¿Qué se puede entregar? Una meta de sprint, que ya habíamos quedado en equipo, una lista de miembros y su nivel de dedicación, si no es del 100%. Una pila de sprint, o sea, es una lista de historias incluidas en el sprint, una fecha concreta para la demo del sprint y un lugar y momento definidos para el Scrum diario. ¿Cómo se logrará? Los elementos de la lista de productos seleccionados para el sprint se analizan y se mueven a la lista de pendientes del sprint. Eso se va a ver en estas tarjetas, cómo las organizamos. Durante este proceso se hacen estimaciones de esfuerzo. Esto de acuerdo a la medición de esfuerzo que tengamos por cada persona, que lo vamos a ver en lo posterior. El Product Owner se encarga de aclarar cualquier duda en algún momento con algún elemento del backlog. Pueden haber invitados que aporten valor a la discusión de las funcionalidades. Entonces debemos tratar elementos, seleccionar qué elementos de la lista de productos vamos a trabajar en el sprint, estimar, realizar una estimación, una reunión para estimar el tiempo que va a durar el sprint, la capacidad, analizar total de puntos con las capacidades del equipo, la velocidad de los sprints en función a la velocidad de los sprints anteriores y el objetivo, fijar un objetivo del sprint. En este caso están presentando al dueño del producto. Esto lo había complementado con otra bibliografía que había visto y me parece importante presentarlos a todos los que van a componer, es decir, los roles de las personas que van a componer el equipo de Scrum. Por ejemplo, el dueño del producto, o como le llaman, Product Owner, es el responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo de equipo de desarrollo. El dueño del producto es la única persona responsable de gestionar la lista de producto. Sus responsabilidades: expresar claramente los elementos de la lista de producto, dar prioridad a los elementos de la lista de producto, optimizar el valor de trabajo del equipo de desarrollo, asegurarse que la lista de productos sea visible, transparente y clara, y asegurar que el equipo de desarrollo conoce los elementos de la lista de producto. El alcance y la importancia los fija el dueño del producto. Las decisiones del dueño del producto o Product Owner se reflejan en el contenido y en la priorización de la lista de producto. Nadie puede forzar al equipo de desarrollo a que trabaje con base en un conjunto diferente de requisitos. ¿Por qué no es negociable la calidad? La calidad externa es lo que perciben los usuarios del sistema. Puede ser una interfaz de usuario lento y poco intuitivo, es un ejemplo de baja calidad externa. La calidad interna se refiere a aquellos aspectos que normalmente no son visibles al usuario, pero que tienen un profundo efecto en la mantenibilidad del sistema. Cosas como consistencia del diseño del sistema, cobertura de pruebas, legibilidad del código, refactorización, etc. Sacrificar la calidad interna es prácticamente siempre una idea terrible. El tiempo que se ahorra es mucho menor que el coste, tanto a corto como a largo plazo. Una vez que permites que una base de código comience a deteriorarse, es muy duro volver a conseguir su calidad original más adelante. La reunión de planificación de sprint. En el ejemplo, colocan de 1 a 5, 10 minutos de descanso cada hora. De 1 a 3:30, el dueño del producto comenta si la meta del sprint y resume la pila del producto. Se establece un lugar, fecha y hora para cada demo. De 1:30 a 3, el equipo de estimaciones de tiempo y divide los elementos tantos como sea necesario. El dueño del producto actualiza los ratios de importancia, se clarifican los elementos para todos los elementos de alta importancia, se establece el cómo probarlo. De 3 a 4, el equipo selecciona las historias que incluirán en el sprint, se realiza cálculos de velocidad para chequear si es factible. De 4 a 5, se selecciona un lugar y una hora para el Scrum diario. Si es que cambia respecto al último sprint, se continúa dividiendo las historias en tareas. La agenda no es en absoluto inamovible, dice. El Scrum Master puede ampliar o acortar los periodos según sea necesario conforme progresa la reunión.
en sí, la duración de un sprint se experimenta con las duraciones al principio. Esto es parte del texto donde dice seleccionar una duración decente y hacer un sprint o dos, y entonces cambiar la duración. En cualquier caso, una vez que se haya establecido una duración, mantenerla durante un buen periodo de tiempo. Entonces, aquí se va viendo que el Scrum es una metodología más empírica. Una vez que tú pruebas en función a lo que ya has probado, vas viendo cómo puedes planificar el siguiente sprint. La meta de un sprint, el equipo decide cuántas historias incluirá en el sprint, no el dueño del producto, sino el equipo. ¿Cómo decide el equipo qué historias incluir en el sprint? Hay varias formas en las que se puede influenciar qué historias entran en cada sprint. Por ejemplo, nuestro compañero mostraba cómo era esto de estimar, en este caso, los tiempos. En este ejemplo, lo que hacían era, estimaban una velocidad inicial. Por ejemplo, una persona podía dar 8 puntos, otra persona 5, otra 3, otra 5. En total sumaban 26. Esa era la velocidad inicial. Pero al final del sprint, solamente se han cumplido los 8 puntos de la primera, 5 de la segunda, 5 de la tercera, el 3 está casi hecho y el 5 no habían empezado. Entonces, en un ejemplo que dan, un sprint de 3 semanas que es como 15 días laborales, con un equipo de 4 personas, dice, Lisa, una de las integrantes de este equipo, está de vacaciones 2 días. Entonces, si van a trabajar 15, esta persona va a trabajar solo 12 porque tiene de vacaciones 2. Dave solo estará disponible al 50%. Entonces, de los 15 días que él tenía que trabajar, solo la mitad. Otra vez realizan los días disponibles. Sumamos, Tom ya 15, Lisa 13 menos sus 2 días de vacaciones, Sam sigue trabajando 15 y Dave al 50% le ponen 7. En total tenemos 50 días hombres disponibles. ¿Cómo se calcula la velocidad estimada de este sprint? Se multiplica días hombres disponibles por un factor de dedicación. Eso es igual a la velocidad estimada. Ahora, los días hombres disponibles ya sabemos cómo calcularlos. Sumamos. Pero ¿cómo calculamos el factor de dedicación? No es más que dividir el cociente entre la velocidad real, entre la cantidad de días hombres disponibles. Ahora, la velocidad real es la suma de las estimaciones iniciales que se completaron en el último sprint. Por ejemplo, se completaron en el último sprint 18 puntos de la historia de un equipo de 3 personas formado por Tom, Lisa, Sam, trabajando 3 semanas hasta un total de 45 días hombre. Solo eran 3 personas. Y ahora estamos intentando calcular el próximo sprint, la velocidad del próximo sprint. Y para complicar las cosas, dicen, hay una nueva persona. Según el equipo, teniendo en cuenta las vacaciones y demás asuntos, tenemos 50 días hombres ideales para este sprint. Entonces, el factor de dedicación del último sprint sería igual a los 18 puntos de la historia dividido entre 45 días hombre. Entonces, para calcular, como habíamos dicho acá, la velocidad estimada, solamente nuestro factor de dedicación es de 40%. Multiplicamos eso por los días actuales que van a trabajar ahora, que son 50, y en total son 20 puntos. Esa es una manera de estimar los días, los puntos que va a durar cada sprint. ¿Por qué usamos tarjetas? Usamos tarjetas, generalmente antes se utilizaba Excel. Digamos, Scrum Master utilizaba una lista de todas las historias de usuario que tenía que completar en cada sprint, pero se ha visto que eso no es muy dinámico, entonces han optado por trabajar tal vez en una pizarra y colocar ahí de todas las listas de productos que nosotros tenemos que ir trabajando y los van catalogando, ¿no? En más importantes, menos importantes, cuáles son listas, están en pendientes. Entonces, hay categorías. Esta es una imagen de cómo van los elementos de las pilas. Se puede ver la importancia, dónde colocan la estimación, alguna nota y cómo van a probarlo, ¿no? Es acá, digamos, por ejemplo, como habíamos dicho, este tipo de pizarras es más dinámica.
comparado con un ordenador o un proyector. La gente se pone de pie, camina alrededor, se mantienen despiertos y se alerta más tiempo. Todo el mundo se siente personalmente más involucrado, están al tanto de lo que se tiene que hacer porque está a la vista de ellos. Entonces ven la lista de prioridades. La definición de terminado. Una historia está terminada cuando el encargado de pruebas del equipo de Scrum lo dice. Las historias, dividiendo historias en historias más pequeñas. Cuando las historias son muy grandes y no se logran acabar, entonces se puede acortar o dividir las historias en otras historias más pequeñas para que se pueda cumplir. Y esto es dependiendo del equipo de desarrollo, obviamente, en el que es parte el Scrum Master. Es la estimación de puntos usando Planning Poker, jugando póker. Entonces, esta es una manera de estimar puntos también, donde se involucra a varias personas que van a trabajar al equipo de desarrollo, donde podemos usar dos escalas, la Fibonacci modificado o la base 2N. La Fibonacci modificado se utiliza porque son números, si se dan cuenta, son números muy separados entre ellos, 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Y también la otra de base 2, porque son escalas que no están cercas unas de otras, porque si trabajáramos con una baraja normal, si en un equipo nos reunimos, digamos, 4 personas y desde esta baraja uno saca, digamos, para planificar un sprint, uno saca 5 puntos, el otro saca 4 puntos y, digamos, entonces no habría mucha variación para poder, cada uno se justificaría su puntuación, pero si hacemos una nueva reunión entre nosotros y uno saca una escala de 1 y el otro saca una escala de 5, entonces se puede ver la variación de enfoque, digamos, de cada uno, de cómo está estimando cada persona. Entonces es por eso que se recomienda utilizar una de estas dos escalas. Por ejemplo, este es el procedimiento del póker de planeación. Primero, se crea una lista de historias. Los participantes entran al póker planning. Se elige la primera historia y se revisan los flujos o pantallas correspondientes. Cada participante da una puntuación en secreto o sin ser visible para el resto del equipo. El Scrum Master revela la puntuación de cada quien. Si no llegan a un mismo número, el Scrum Master les pregunta ¿por qué dieron esa puntuación? Todo el equipo de Scrum debe estar de acuerdo en la puntuación. Se puede repetir el proceso cuantas veces sea necesario. Si no se llega de acuerdo, la historia está mal escrita o le falta información para ser redefinida. Se regresa otra vez al backlog. Cuando dividimos las historias en tareas, un ejemplo de dividir las historias en tareas puede ser este. Por ejemplo, la historia es buscar usuario y se puede dividir en las siguientes tareas, como clarificar requisitos, escribir test, herramientas de informes, formularios de búsqueda, pruebas de integración, implementar lista de usuarios. El daily stand-up, que es una reunión diaria de no más de 15 minutos del equipo de desarrollo. Se utiliza para planear las próximas 24 horas de trabajo. Cada día se realiza esta reunión de 15 minutos. El Scrum Master ayuda a programar la reunión en el mismo lugar, a la misma hora, todos los días para que sea más cotidiano y que el personal se vaya acostumbrando. Otras personas pueden estar presentes pero no participan. Se optimiza la colaboración entre los miembros del equipo. También ayuda para medir el progreso, para cumplir el objetivo del sprint. ¿Qué se pregunta? Son 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Tengo algún impedimento? Acá no se habla sobre los problemas que tengas en tu codificación o en tu proceso. Se habla sino sobre cómo va tu avance. ¿Qué es lo que vas a planear para hoy? ¿Y qué impedimentos tienes para cumplir ese objetivo que ya habíamos trazado en el sprint? Si existen impedimentos, el Scrum Master será encargado de ayudar a resolverlos. Por ejemplo, si es que para desarrollar, digamos, una línea de códigos están interfiriendo, digamos, los de calidad o algo así, entonces él es el que va a hablar directamente con el otro departamento para que los que están en desarrollo puedan avanzar. Si se necesita más detalles sobre lo discutido del equipo, pueden volver a reunirse. Definiendo el sitio y la hora del Scrum. Desventaja de Scrum por las tardes. Cuando llegas al trabajo por la mañana, tienes que acordarte de qué le dijiste a la gente sobre lo que debería hacer hoy. Desventaja de los Scrum por la mañana.
Cuando llegas al trabajo por la mañana debes acordarte de qué hiciste ayer para informar sobre ello hoy. Pero lo general y lo más cotidiano que se realiza es que se realice en la mañana los Scrum. ¿Dónde trazar la línea de lista de pendientes? Es un conjunto de lista de productos, contiene todos los elementos que serán desarrollados durante un sprint. De estos elementos dependerá el incremento a desarrollar y los objetivos del sprint. Este plan debe tener un detalle suficiente como para que todo el equipo sea capaz de comprenderlo en los daily stand-up, el Scrum diario. ¿Cómo se toman en cuenta las prioridades? Primero el valor para el cliente, se toma luego la urgencia del producto, el riesgo u oportunidad y el esfuerzo que se requiere. El seguimiento de errores versus pila de producto. El backlog del sprint va a ser un conjunto de elementos de la lista de producto y estas historias de usuarios son las que vamos a trabajar y los objetivos que queremos cumplir. En las etapas intermedias tenemos historias de usuario, historias que hemos decidido trabajar, historias que están en progreso, historias que se van a empezar a probar, historias terminadas. Y bueno, esta era una sugerencia, ¿no? Trello es una buena herramienta para darle seguimiento a las actividades, así como decían Jira también, pero Trello es gratuito, a diferencia de Jira. Eso, ingeniero, creo que hasta ahí puedo compartir, porque el resto es más o menos lo mismo, pero ya no es del tema. Son, digamos, valores de Scrum, por ejemplo, Scrum, qué es los roles del Scrum de cada uno, qué eventos existen y por dónde comenzar, las prioridades y el backlog, digamos, y los artefactos. Eso sería todo, ingeniero. Gracias. Bien, no, gracias a ti, querida Wendy. Yo valoro bastante el hecho de que ustedes como estudiantes puedan referirse a otras bibliografías, ¿no es cierto? Ya como les había dicho, la característica de ustedes es que ustedes van un poco más allá de lo que se les da en clase y eso es bueno porque al final ustedes van complementando su propio conocimiento, así como lo está haciendo Wendy. Aparte de agradecerte, felicidades Wendy por cumplir con todo lo que en realidad se les está pidiendo y es para ustedes, ¿no es cierto? Para que ustedes ya tengan el conocimiento de cómo poder afrontar un equipo o en su trabajo con un determinado tipo de metodología. Entonces, nada, felicitarte Wendy. Ya para las próximas, por favor, para la próxima clase, debemos realizar el seguimiento a lo que nosotros mismos estamos desarrollando, ¿no es cierto? A lo que nosotros mismos estamos entablando en esta materia y a lo que a las instrucciones que yo les estoy dando. Entonces, para la siguiente clase, por favor, también de la misma manera, a tomar nota, por favor, vamos a avanzar el tema 5 y 6, que se los estoy mostrando por pantalla. Estoy empezando a compartir pantalla para que nosotros ya la próxima clase leamos todo el punto 5 y 6 y ya yo voy a estar delegando qué punto o qué parte un determinado estudiante va a poder exponer, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente aclararles, por favor leamos todo el punto 5 y 6 de la bibliografía que nosotros estamos utilizando ahora, con el objetivo de estar al tanto, al 100% de lo que nosotros estamos avanzando. Entonces, eso sería para la siguiente clase, por favor. Ya está asignada la calificación de Wendy. Y para la siguiente, el punto 5 y 6, ya tenemos en la plataforma también para que ustedes puedan subir la actividad número 8 sería en realidad, ¿no es cierto? Hasta el 28. Hasta el 28, entonces hoy es 21, para el próximo miércoles me suben todo un resumen o diapositivas o el material que ustedes pueden tener para respaldarse del punto 5 y 6 de la bibliografía Scrum y XP desde las trincheras. Entonces, esto por favor no olvidarse, también es por 10 puntos, estamos haciendo pocas actividades con un máximo punto de 10, entonces hay que aprovecharlo, ¿no es cierto? Bien, si es que no hay otra pregunta o alguna pregunta, algo que complementar, por favor, me gustaría cederle la palabra. .
Bien, entonces este tiempo, por favor, muchos de ustedes no están pudiendo leer, no están pudiendo realizar su trabajo. Quiero que utilicen, algunos me dicen que tienen trabajo o no tienen tiempo, ¿no es cierto? Utilicemos por favor este tiempo que les voy a dar en este instante para que podamos hacer ya sea diapositivas, algún PDF o algún documento que sirva como una evidencia de que ustedes realmente están avanzando en la lectura y en la asimilación del contenido temático que se les está dando en esta materia. Entonces, desde ahorita, por favor, si no hay ninguna pregunta, avancemos, avancemos. Jesús, Jimmy, Jonathan, en la presentación de estos trabajos, porque cada defensa en realidad es una evaluación que yo les hago. Cada evaluación tiene un puntaje y si ustedes van perdiendo las oportunidades para ganar estos puntajes, al final de la materia nos vamos a ver perjudicados. Entonces, por favor, desde este momento tienen su tiempo, pueden tomar su tiempo para realizar, darle una leída a estos puntos e ir avanzando en la presentación para la próxima clase. Bien, entonces vamos a darle este tiempo. Conmigo sería hasta aquí, queridos estudiantes, y nos estaríamos viendo el día lunes con la materia de gestión de software, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias y cuídense, un fuerte abrazo. No se olviden que el día lunes nos estamos viendo ya con más exposiciones. Muchísimas gracias y hasta el día lunes, queridos estudiantes. Buenas noches, Inge. Hasta luego. Buenas noches, Stephanie. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, Wendy. Hasta luego, hasta luego.